Todo el mundo habla de castillos y reyes, pero las posadas medievales eran el lugar donde transcurría la vida real. Estaban ocupados, ruidosos y llenos de historias que nadie se molestaba en escribir. Si quieres saber cómo era realmente alojarse en una posada medieval, es hora de cruzar la puerta y descubrirlo. Si alguna vez te has quejado de tener que esperar demasiado por tu comida en un restaurante, siéntete afortunado de no estar cenando en una posada medieval. En aquel entonces, comer fuera no era cuestión de menús sofisticados ni de pedidos dietéticos especiales. Se trataba más bien de atiborrarse de todo lo que el posadero conseguía atrapar, encontrar o juntar ese día. El plato principal en la mayoría de los extremos era el guisado. No se trata del guiso cuidadosamente elaborado con ingredientes específicos que prepara tu abuela, sino de una mezcla misteriosa que cambiaba diariamente en función de la carne que hubiera disponible. Conejo fue un hallazgo afortunado. Ardilla, no tan afortunada, pero aún así común. La versión medieval de adivinar el ingrediente no era un juego de fiesta divertido. Era la cena. Algunos viajeros incluso bromeaban diciendo que preguntar qué carne había en el guiso era la forma más rápida de perder el apetito. Estos guisos normalmente se servían en cuencos de madera junto con un trozo de pan. El pan no era el típico pan suave y esponjoso del supermercado, sino un pan duro y denso que también podía usarse como plato llamado trenche. Estos platos comestibles absorberían los jugos del guiso hasta que estuvieran lo suficientemente blandos para comer, suponiendo que todavía tuvieras hambre después de la comida principal. En caso contrario, a menudo se recogían estos trozos empapados en salsa y se les daban a los pobres o se usaban para alimentar a los animales. Una cosa de la que nunca faltaron los medievales fue la cerveza. De hecho, en muchos lugares estaba legalmente obligado a tener pan y cerveza disponibles en todo momento. Esto no era solo para mantener contentos a los clientes. Fue un servicio público. Las leyes de Inglaterra que datan del siglo XIII exigían la construcción de barreras a lo largo de las carreteras principales para mantener un suministro de alimentos y bebidas para los viajeros. La cerveza era tan espesa en algunos lugares que podrías meter una cuchara en ella si pudieras encontrarla después de dejarla caer allí. Hablando de las obras de ayer, los posaderos medievales eran los recicladores originales de alimentos. Nada se desperdició. Las gachas de esa mañana podrían convertirse en parte del guiso de la noche. Los restos del guisado del lunes harían su aparición en la olla del martes. Esto no se llamaba intoxicación alimentaria. A eso se le llamaba ser ahorrativo. En muchos casos la olla nunca se vaciaba por completo, solo se rellenaba continuamente con ingredientes frescos. Algunos comerciantes ambulantes afirmaban que ciertos guisos famosos se habían estado cocinando continuamente durante años. Para aquellos con un poco más de dinero para gastar, a veces se ofrecen ofertas ligeramente mejores. Un trozo de queso que no se haya vuelto completamente verde o un corte de carne que realmente puedas identificar podrían costar más. El pescado fresco era un lujo reservado a los pescadores que vivían cerca de ríos o costas. Y aún así, fresco era una descripción generosa. Los utensilios eran sencillos, en su mayoría solo cuchillos y cucharas. Los tenedores eran raros y, de todos modos, la mayoría de la gente comía con las manos. Los modales en la mesa consistían principalmente en tratar de no apuñalar al compañero de mesa al intentar alcanzar el pan. Las comidas normalmente se servían a horas fijas y todos comían juntos en largas mesas de madera. Esta comida comunitaria era el medio por el cual viajaban las noticias. Se hicieron tratos y comenzaron discusiones. Sus compañeros de cena pueden ser desde agricultores locales hasta comerciantes ambulantes, todos apiñados en bancos de madera que han visto días mejores. A medida que caía la noche y los estómagos se llenaban de un guiso cuestionable, esos mismos bancos del comedor a menudo se transformaban en algo completamente distinto. Tu cama. Y si pensabas que compartir una mesa con desconocidos era íntimo, espera a oír hablar de los arreglos para dormir en la época medieval. Después de llenar tu estómago con este guiso misterioso, necesitarás un lugar donde descansar tus cansados huesos. Los hoteles modernos ofrecen habitaciones privadas con cerradura, sábanas limpias y carteles de no molestar. Las casas medievales no ofrecen ninguno de estos lujos.
En lugar de eso, proporcionaron una versión temprana de las redes sociales, lo quisieras o no. El concepto de dormitorio privado era casi inaudito en la mayoría de las casas medievales. Los viajeros comunes dormían en lo que podríamos llamar dormitorios comunes, aunque llamarlos habitaciones es ser generoso. A menudo, estas zonas para dormir eran simplemente el mismo salón donde todos acababan de comer. Las mesas se apartaban, se desenrollaban colchones de paja y, de repente, el comedor se convertía en un dormitorio. Estos espacios para dormir seguían una regla simple: empaquetar tantos cuerpos como sea posible. Una posada típica puede tener solo una o dos áreas grandes para dormir con varias camas, cada una diseñada para albergar a varias personas. Y por diseñado, queremos decir que el dueño había decidido que 4 adultos podrían caber en una cama que los estándares modernos considerarían pequeña para 2 personas. El lema del tabernero medieval bien podría haber sido: siempre hay lugar para uno más, especialmente si ese más tiene monedas para pagar. Las camas en sí mismas eran asuntos básicos. Marcos de madera con soportes de cuerda y colchones rellenos de paja, heno o, si estabas en un establecimiento elegante, lana. Las sábanas, si es que había, rara vez se cambiaban entre huéspedes. Las almohadas eran pequeños sacos, también rellenos de heno o lana. Las chinches, las pulgas y los piojos eran compañeros de cama tan comunes que ni siquiera valía la pena quejarse de ellos. Eran simplemente compañeros de viaje esperados. Los registros de la Inglaterra del siglo XIV muestran que los ayuntamientos a veces tenían que aprobar leyes que exigían a los propietarios cambiar la ropa de cama al menos una vez cada 3 meses. Un dato que te dice todo lo que necesitas saber sobre los estándares de higiene de la época. El verdadero horror del sueño medieval no era solo la cuestionable limpieza. Fue la completa falta de privacidad. Los viajeros habitualmente compartían camas con absolutos desconocidos. Entre tus compañeros de cama podrían encontrarse comerciantes, peregrinos o borrachos locales que no pudieron regresar a casa. Te quedarías dormido junto a alguien cuyo nombre no sabrías, pero cuyos ronquidos nunca olvidarías. Solo los viajeros más ricos podían esperar algún tipo de alojamiento privado. Un comerciante rico o un noble menor podían conseguir una pequeña habitación con una cama individual, aunque este lujo tenía un precio elevado. Estas habitaciones privadas a menudo solo tenían paredes delgadas y puertas sin cerraduras. La privacidad era un concepto que aún estaba a siglos de ser considerado un derecho. Incluso en estos mejores alojamientos, no estabas realmente solo. Las ratas, ratones y diversos insectos consideraban tu habitación su territorio mucho antes de que llegaras. Los ratones no pagaron su alojamiento, pero ciertamente esperaban tener acceso completo a las instalaciones. Una costumbre particularmente extraña que pareció chocante a las sensibilidades modernas fue la práctica de que los sirvientes o asistentes durmieran a los pies de la cama de su amo. Un noble podría tener a su guardia personal durmiendo al otro lado de la puerta de su habitación, en parte para su protección, en parte porque simplemente no había otro lugar donde colocarlo. Los viajeros a menudo traían su propia ropa de cama, una sabia precaución dado el estado de las sábanas mejoradas. Muchos llevaban sacos de dormir que podían colocarse sobre el colchón en cuestión como barrera contra las misteriosas manchas y los insectos residentes. Por inquietantes que nos parezcan ahora estas condiciones de sueño, cumplían una importante función social. Noticias, chismes, negocios y amistades se forjaban en estos dormitorios comunes. Muchos viajeros realmente esperaban con ansias las conexiones que se lograban al compartir estas condiciones de hacinamiento. Cuando finalmente todos se habían acostado para pasar la noche, apiñados como pescado salado en un barril y tratando de ignorar la sinfonía de ronquidos, la posada finalmente volvería a quedar en silencio. ¿Oh sí? Porque una vez apagadas las velas, a menudo comenzaba un tipo de entretenimiento completamente diferente. El hecho de que el sol se pusiera no significaba que la diversión terminara en los extremos medievales. La caída de la noche a menudo marcaba el comienzo del verdadero entretenimiento, con la luz del fuego y las risas estridentes creando el escenario perfecto para la vida nocturna medieval. Beber era la atracción principal. La cerveza medieval no era la cerveza clara y burbujeante que conocemos hoy. Era espeso,
turbio y a menudo cálido, como pan líquido con un toque picante. Los registros muestran que la persona medieval promedio consumía hasta 1 galón de cerveza diariamente. Esto no fue solo por diversión. Con frecuencia el agua no era potable. En realidad, el ale, al haber sido hervido durante su elaboración, era más seguro. Cuando el tabernero te preguntó si querías otra ronda, no era solo un buen negocio. Era un servicio de salud pública. Los dados eran el juego de apuestas preferido en la mayoría de las industrias. Los juegos de dados son sencillos de jugar y fáciles de hacer trampa, pueden convertir a desconocidos amistosos en enemigos acérrimos en cuestión de minutos. Muchos juegos terminaban en acaloradas discusiones, lo que explica por qué muchas ciudades tenían leyes contra el uso de armas dentro de las tabernas. Cantar era otro entretenimiento popular. Canciones grupales ruidosas con innumerables versos que todos parecían saber. Historias de héroes, amores imposibles o grandes batallas se hacían más fuertes y menos coherentes a medida que avanzaba la noche. En el 10º verso, incluso el gato podía cantar mejor que la mayoría de los presentes. Algunos atrajeron a artistas itinerantes. Los juglares, narradores de cuentos y bufones actuaban a cambio de comida, bebida y tal vez un mejor lugar para dormir. Estos artistas trajeron historias e información de pueblos lejanos junto con su entretenimiento. Las peleas de taberna eran tan comunes que prácticamente eran eventos programados. Una buena noche se medía por la cantidad de dientes perdidos. Los posaderos solían tener a mano grandes palos para restablecer el orden cuando era necesario. El entretenimiento más valorado era el chisme. Las noticias viajaban lentamente en la época medieval y los periódicos servían como centros de información. En una época sin periódicos, una noche en una taberna era el modo en que la mayoría de la gente se enteraba de lo que ocurría en el mundo. Cuando sonaba la campana del toque de queda en la ciudad, los huéspedes se retiraban de mala gana a sus camas comunes. Los viajeros más inteligentes consiguieron rápidamente un lugar para dormir. El más lento podría terminar al lado de la persona que habló más ruidosamente durante las canciones de bebida de esa noche. Una vez concluido el entretenimiento y los cuerpos apiñados en espacios compartidos, se esperaba que todos siguieran ciertas reglas. Pero, como se puede imaginar, las reglas de las estancias medievales eran tan efectivas como intentar arrear gatos por un campo abierto. En la época medieval existían reglas, aunque seguirlas era otra cuestión completamente distinta. A diferencia de las normas claramente publicadas que se pueden encontrar en los hoteles modernos, las reglas medievales eran más bien fuertes sugerencias respaldadas por el pesado palo del hotelero. Primera regla: pagar a tiempo o afrontar las consecuencias. Los posaderos no regentaban casas de beneficencia. Necesitaban el pago y no tenían miedo de tomar garantías. Los registros de la Inglaterra del siglo XIII muestran que a los viajeros que no podían pagar sus cuentas se les podían confiscar sus caballos, ropa o incluso armas hasta que saldaran sus deudas. Algunos huéspedes desafortunados que no podían pagar su cuenta terminaron saldando su deuda limpiando los establos. Definitivamente una degradación de las ya cuestionables comodidades del interior. Segunda regla: no se permiten peleas con espadas dentro del edificio. Puede que parezca obvio, pero era tan común que muchas ciudades tenían ordenanzas específicas que lo prohibían. La multa por desenvainar una espada en una taberna de Londres en 1273 era de 20 chelines, una suma considerable cuando el alojamiento de un caballero podía costar solo un penique. Sin embargo, se permitían cuchillos más pequeños ya que todos los llevaban para comer. La línea entre un cuchillo de comer y un cuchillo de combate estaba convenientemente borrosa. Tercera regla: mantener el ruido bajo después del toque de queda. La mayoría de las ciudades medievales hacían sonar las campanas para señalar el toque de queda, normalmente alrededor de las 9 en invierno y las 10 en verano. Después de este tiempo, las puertas debían permanecer cerradas y se debía mantener el silencio. En realidad, estas reglas se aplicaban principalmente a áreas interiores más pequeñas. Los establecimientos más grandes ubicados en las calles principales a menudo continuaban sus festividades hasta bien entrada la noche, especialmente si entre los asistentes había funcionarios locales. Cuarta regla: no robar a otros huéspedes.
Aunque esto parezca sentido común, el robo era una práctica muy extendida en la época medieval. Algunos propietarios advirtieron que no eran responsables de los bienes robados, mientras que otros ofrecían almacenamiento seguro para objetos de valor, pagando una tarifa adicional, por supuesto. Los viajeros aprendieron rápidamente a dormir con sus bolsas de dinero debajo de las almohadas o atadas alrededor del cuello. Quinta regla: no traer enfermedades a la posada. Durante los brotes de peste, los viajeros que presentaran síntomas podrían ser rechazados sin lugar a dudas. Dado el limitado conocimiento médico de la época, esto significaba que cualquiera que tuviera tos, fiebre o manchas sospechosas podría encontrarse durmiendo en el bosque. Algunas ciudades exigían que los viajeros permanecieran fuera de los muros de la ciudad durante varios días antes de entrar, una forma primitiva de cuarentena. La aplicación de estas reglas varió enormemente. En los pueblos pequeños donde todos se conocían, la presión social mantenía a la mayoría de los huéspedes a raya. En ciudades con mercados muy activos o a lo largo de las carreteras principales, la aplicación de la ley dependía en gran medida de cuánta influencia o dinero tuviera el huésped. Un comerciante rico podría romper todas las reglas del libro y no recibir nada más que una tos educada del posadero, mientras que un pobre viajero podría ser expulsado por derramar accidentalmente una jarra de cerveza. Los registros judiciales de la Inglaterra medieval muestran que los propios posaderos estaban sujetos a estrictas regulaciones. Podrían ser multados por diluir la cerveza, utilizar medidas falsas o permitir juegos de azar después del toque de queda. En 1309, un tabernero de York fue multado con el equivalente a 2 semanas de ganancias por vender cerveza en recipientes sin marcar, una infracción grave cuando legalmente se exigían medidas estándar. Algunos desarrollaron sus propias reglas internas más allá de los requisitos legales. Se podría esperar que los huéspedes participen en las oraciones de la mañana, contribuyan con leña para las áreas comunes o ayuden con tareas sencillas durante estadías más prolongadas. Que estas tareas se completaran con buen ánimo o entre quejas dependía en gran medida de la cantidad de cerveza que se había consumido la noche anterior. A pesar de estos intentos de orden, las ciudades medievales no eran precisamente refugios seguros para los viajeros. Entre la comida cuestionable, los dormitorios compartidos y los huéspedes de dudoso carácter, alojarse en una posada a veces parecía como saltar de la sartén al fuego. Incluso con reglas publicadas y guardianes vigilando, los lugares medievales tenían una merecida reputación de ser lugares peligrosos. Los viajeros con las carteras llenas a menudo se encontraban con las vacías por la mañana. El robo no era solo un riesgo en la carretera. Continuó justo debajo del techo supuestamente seguro de la posada. Muchos países de toda Europa adquirieron notoriedad como centros de actividad criminal. Algunos posaderos trabajaban activamente con los ladrones, ayudándolos a identificar objetivos ricos entre sus huéspedes. El arreglo fue sencillo. El posadero proporcionaba información sobre en qué habitaciones se alojaban los viajeros más ricos y los ladrones compartían una parte de lo que robaban. Los registros judiciales de la Inglaterra del siglo XIV contienen cientos de casos que involucran a posaderos acusados de ser cómplices de robos a sus propios huéspedes. Tu posadero podría servirte el peor guiso de tu vida, pero al menos te dio un techo y dio instrucciones detalladas a los ladrones sobre en qué cama dormirías. Los métodos utilizados por los ladrones fueron sorprendentemente inteligentes. Algunos perforaban pequeños agujeros en las paredes entre las habitaciones para mirar a los huéspedes y contar su dinero. Otros esperaban hasta que los invitados estuvieran profundamente dormidos antes de entrar a escondidas en las zonas comunes para dormir. Los criminales más inteligentes entablaban conversaciones amistosas con los viajeros durante la cena y aprendían sobre sus negocios y riquezas mientras compartían bebidas. En respuesta a estos peligros, los viajeros medievales desarrollaron sus propias medidas de seguridad. Muchos cosían monedas de oro en los dobladillos de sus ropas. Otros llevaban cinturones especiales para guardar dinero debajo de sus túnicas. Los comerciantes a menudo viajaban en grupos y se turnaban para vigilar la noche. Los registros legales de París de principios del siglo XIV muestran que aproximadamente 1 de cada 5 delitos denunciados ocurrió en o cerca de INS.
La cifra probablemente fue mucho mayor ya que muchas víctimas no se molestaban en denunciar los robos cuando simplemente estaban de paso por la ciudad. No todos los peligros provienen de actividades criminales deliberadas. El fuego era una amenaza constante en los edificios medievales. Las posadas, con sus grandes fogatas, numerosas velas y clientes a menudo borrachos, eran especialmente vulnerables. Un incendio que se inicia en una posada podría propagarse rápidamente a los edificios circundantes. Por esta razón, muchas ciudades tenían reglas estrictas sobre cuándo debía apagarse el fuego para cocinar. En Londres, la campana del toque de queda literalmente marcó el momento de cubrir el fuego. Couvre-feu en francés. La intoxicación alimentaria era otro peligro común. Sin refrigeración y con estándares de preparación de alimentos cuestionables, una mala comida podría dejar a los viajeros gravemente enfermos. Los registros de los hospitales de los monasterios cercanos a las carreteras principales muestran casos frecuentes de viajeros que buscan tratamiento para dolencias estomacales después de cenar en restaurantes al borde de la carretera. La enfermedad se propagó rápidamente en los espacios reducidos de las instalaciones. Durante los años de la peste, alojarse en una posada abarrotada era particularmente arriesgado. Algunas ciudades incluso prohibieron la entrada a viajeros durante los brotes, obligándolos a acampar fuera de